El resumen de Autopista del Sol, bueno, esta empresa que tiene la concesión del año 1994, tiene una longitud de la misma de 120 kilómetros. Avertis, que es una empresa española, tiene el 31,6% de las acciones. En oferta pública tiene el 34,47%, que es la que nosotros operamos en el mercado secundario. La historia muestra, ya sea en gráficos, ya sea bueno, en fotos o en videos, lo que era el pasado, sea General Paz como Panamericana, o sea calzadas de TDA, cruzada de nivel, escasa iluminación, etcétera. Y las obras que se hicieron a partir de la concesión bueno, del espacio en estos 120 kilómetros, sea en General Paz y parte de la Panamericana, ¿no? Eliminación completa, defensas, señalización vertical y horizontal, parquización y bueno, y los peajes, que es el principal ingreso de esta empresa. Bueno, la empresa hoy día, como cuando ingresan a la página, le van a ver que el servicio telefónico está interrumpido hace bastante, la página está desactualizada por lo menos un año y pico. Y, y bien, vamos a la presentación de una empresa que está en un periodo controvertido, ¿no? El 2020 acumula un saldo positivo ficticio, entre comillas, de 99 millones de pesos. El tercer trimestre resultó un superávit de 950 millones de pesos. El año pasado daba un negativo de menos 4.677,5 millones de pesos, más acorde, ¿no?, a lo que pasa hoy. Y el tercer trimestre dio un negativo del año pasado de 3.489,9 millones de pesos. Vamos a ver el cuadro de todo esto. Ay, perdón, ahí estamos. Bueno, los ingresos por operación y mantenimiento, hay una baja. Otros ingresos de concesión, que son alquileres y áreas espacios para justamente eso, para la renta de un alquiler. Ingresos por intereses, que es el derecho de cobro a partir del acuerdo integral, donde se explaya muchísimo y es el corazón de, de estos estados presentados, ¿no?, de estos estados financieros presentados, los corrientes y de los anteriores también, y del que vendrá, del cuarto, de la memoria, supongo. Bueno, los costos de explotación. Estos ingresos por intereses de derecho es justamente por las inversiones que se hacen al haber recibido en el 2018 una cantidad de dinero acordada en dólares y los plazos fijos o cualquier instrumento de inversión que le da interés a, a lo recibido, ¿no? Igualmente siempre tiene que pagar una porción de dinero al que le concedió tal acuerdo, que es el organismo público gubernamental. Bien, seguimos con la reseña, que es bastante engorrosa, ¿no? Si bien la resumo en menos de lo que es, siquiera toco puntos de que todavía están en litigio. El seguimiento del acuerdo integral firmado en el 2018, en el congelamiento de tarifa incide en el plan económico financiero, que lo cambian a cada rato. La sociedad informa como lo acordado 90 días antes del ejercicio los conceptos adeudados, que llegan a un monto de 1,62 millones de dólares. Si bien era mayor este monto, lo que adeuda es esto, por ahora. Bueno, periódicamente la sociedad publica un informe sobre la autorización de los ajustes tarifarios, y el último se mostraron más duros, como una no aceptación de todo esto, indicando con fecha del 8 del 11 bajo un rechazo y un no consentimiento a una nueva postergación de un congelamiento, donde la inflación acumulada desde enero del 2019, que se produjo tal congelamiento, hasta noviembre, alcanza un 92,3%. Y el organismo siempre mira por otro lado, eso es lo que dice. Acá quiero tocar algunos puntos, algunas cosas que subrayé para leer literalmente lo que ellos pusieron
más allá de la historia, esto es del juicio primero. Bueno, el 8 de noviembre se devengó una nueva actualización tarifaria en términos de la cláusula bla bla bla. El acuerdo integral, con motivo de haber operado una nueva variación del SER superior del 10% de la fecha que debió haber obtenido lugar la última actualización tarifaria, por motivo el 27 de octubre de este año, la sociedad remitió una nueva nota a la DNB, mecanismo, a través de la cual se pusieron en conocimiento del organismo de control los cuadros tarifarios resultado de tal actualización a fin de posibilitar su entrada en vigencia. Habiendo transcurrido 10 días hábiles administrativos previstos sin que el órgano de control se hubiera expedido al respecto, el 11 de noviembre hizo una nueva presentación en la que manifestó que ante la falta de pronunciamiento se encontraba la necesidad de interpretar que a criterio de aquel medida de congelamiento le impedía aplicar la nueva actualización tarifaria, todo lo cual rechazaba y no consentía. Es lo que más o menos sinteticé y solicita nuevamente que se dé, o sea, lo está como acorralando, pero el organismo de control o el gobierno tiene el juicio sobre las condiciones del acuerdo integral. Entonces, Ercolini y Cánico de Corral pasaron por este juicio, ahora quedó en manos de María Eugenia Capuchetti de la causa entre irregularidades donde declaró Dietrich Duhovne y Bernardo Sarabia Frías, lo cual, para no dar la historia y no dar engorroso todo este tema donde se ve el señor Barberis como el principal funcionario objeto de la denuncia, los asesores legales de la sociedad consideran que existen elementos de relevancia para sustentar razonablemente la legitimidad del proceso del contrato de concesión. En fin, esto hay determinadas fuentes donde dicen que ha sido un acuerdo, un negociado, que el gobierno fue lobby a través de Mauricio Macri, y lo que no me queda claro por qué fue en dólares cuando el peaje se cobra en pesos, ¿no? Y, en fin, de hecho el derecho de cobro está en eso, está en dólares. Seguimos con todo esto. Bueno, los ingresos de la concesión acumulan 2.931,5 millones de pesos netos, o brutos, mejor dicho, una caída del 28,2 anual, aunque en el resultado bruto, claro, el neto es por el derecho de acuerdo, perdón, es un 61,3% de menos facturación, ya sea menos facturación y menos público pagante, que después vamos a ver. Los costos de explotación son de 2.813,7 millones de pesos, un ahorro del 25%, y los otros ingresos por alquileres de área de servicio dan 622,4 millones de pesos, una caída del 26,3%. Y acá ya hemos visto el cuadrito. Vamos a ir directamente a por qué es bruto y no neto. Acá se ve que los ingresos brutos, brutos, es 2.856 contra 7.380 millones. Acá se le descuenta la concesión, o sea, lo que le paga al organismo público fue 3.300 millones. Este año se devolvió eso justamente por el congelamiento de tarifas, por ende hace que los ingresos recorten un poco la brecha entre este año y el año pasado. Nada más por acá. Bueno, los saldos de derecho de cobro que previene el acuerdo de concesión de servicios, donde la inversión en infraestructura es contabilizada como un activo financiero, un intangible o combinación de ambos, y no como propiedad, planta y equipo. Eso es lo que ellos definen como el derecho o el acuerdo de concesión de servicios dentro del derecho de cobro. Fueron modificadas sus estimaciones por el contexto, lo cual el ingreso por interés de derecho de cobro da 2.878 millones de pesos, una caída del 13%. Bueno, los intereses lo dije anteriormente, que era a partir de la inversión que hace con la plata recibida a partir de la firma del acuerdo. Sin embargo, el saldo de desvalorización del derecho de cobro da un negativo de 3.962,5 millones. El tercer trimestre dio 13.331,9 millones por ecuación de los estados de resultados. Hay
10.000 millones casi, o 9.000 y pico de diferencia. Eso es lo que hace el resultado positivo, el ahorro de la modificación a este derecho de cobro. Vamos a ver algunas cosas. Brevemente hay un cuadrito interesante donde acá da una adecuación de los estados financieros provistos del año pasado y bueno, dice por ejemplo estos 13.000 que son los más importantes, con el fin de mejorar la exposición al lector, los cargos financieros devengados por la provisión de la pérdida esperada del NIF, una norma internacional y efecto del cambio de estimaciones, que justamente se cambió la estimación. Todo relacionado con el activo financiero de derecho de cobro fueron presentados en la línea de desvalorización de derecho de cobro. Entonces, todo lo que se estimó, lo que se había estimado para el 30 del 9 del 2019, que es los resultados de derecho de cobro de estado de resultado integral, es una pérdida de 13.000 o un ajuste de menos 13.331,9 millones de pesos. Seguimos acá viendo el cuadrito. Bueno, eso del acuerdo de derecho de cobro ya lo había expuesto. Y lo que hice acá el derecho de cobro, que es bueno, la diferencia de cambio, que el año pasado es mayor, porque está en dólares y la devaluación fue mayor, pero está el cambio de estimación, donde lo vemos en esta tablita, porque se recupera la provisión por deterioros según pérdida esperada. Entonces, al haber cambio, hay una recuperación y el año pasado ya la pérdida fue contabilizada. Bueno, la cantidad de vehículos que pagaron peaje disminuyeron un 43% en Interoval. Lo que dicen también que en octubre, que es parte del cuarto trimestre de este año, es menos 31 si se compara año a año. Todavía no hay un atisbo de recuperación, tampoco es muy poquito. Donde todavía no se recompuso a nivel del 2019 a pesar de las aperturas progresivas. El peaje por telepeaje asciende al 59, o sea, la automatización es un 60% hoy día. El año pasado era mucho menos. Vamos a ver los cuadros de peajes. Acá tenemos la facturación, que si sumamos todo esto da un 62% de baja, y acá enero y febrero era mayor que el año pasado y estaba en niveles mayores que el 2017 y el 2016, o sea, la gente salía más a trabajar. En marzo empezó la pandemia el 20 de marzo, en abril no se cobraba peaje, hasta casi pasando la mitad de mayo, y acá, bueno, cuando hay una apertura en septiembre todavía sigue siendo baja con respecto al año pasado, no es ni comparable todavía. Los gastos de administración y comercialización son 400 millones de pesos, siendo un ahorro de 39,3. Hubo menos cobro de impuestos, ingresos brutos y otros impuestos que ahora vamos a ver. Y los sueldos anuales en el poder adquisitivo, pues ya se aplica el ajuste por inflación, da un 10% menos. Que eso pasa en general, ¿no? Entonces tenemos acá los sueldos y jornales. Lo que vemos que los ingresos por impuestos brutos, por ingresos brutos 249 millones contra 120 millones contra 249 millones, más del 50%, pero o sea, si vemos impuestos, la 17.520, 25.413, todo esto es mucho más bajo que el año pasado. Los resultados financieros acumulan un positivo de 409,4 millones. El año pasado acumulaba 23,5 millones por menos pago de comisiones bancarias y un RECAN con saldo positivo. O sea, mayor actualizaciones de activos financieros. El flujo de fondos disminuye 676,3 millones por disminución de acuerdo de concesión y derecho de cobro, dando un saldo neto de 278,5 millones. El año pasado acumulaba un saldo de 1.696 millones de pesos, que es un poco menos, 1.100 y pico.
Bueno, vemos brevemente los ingresos financieros. Acá vemos que el RECAN es positivo, acá vemos que el RECAN da una desvalorización de menos 600 millones en la diferencia de activos y pasivos financieros. Y bueno, y las comisiones bancarias, como dijimos, se paga menos de la mitad, un poco menos de la mitad, no, un poco más de la mitad. Y tenemos acá que es 1195 el aumento de efectivo, a pesar de que acá dice en el cierre 1695. La baja es de 676, todo lo que sea operaciones generado, todo lo que sea por generado por operaciones es un déficit comparado con todo lo demás, pero bueno, por anticipo de clientes, por cuentas por pagar, etcétera, etcétera. Y por último tenemos las perspectivas. Por último menciona que la sociedad está enfrentando las diversas medidas económicas referidas al congelamiento de tarifas impuestas en el ejercicio anterior y ratificadas en el presente año, sumado a los graves efectos de la pandemia, siguen afectando negativamente los flujos de la sociedad, como vimos, por ende se los solicita al gobierno la resolución de los mismos para llegar a un punto de equilibrio. Esto le permitirá a la sociedad paliar los efectos inflacionarios sufridos hasta la fecha. Entonces, las dos cosas más importantes que hoy enfrenta la sociedad: 3, la pandemia, el congelamiento de tarifas y el litigio sobre la firma del acuerdo integral en junio del 2018 que todavía se litiga. Bueno, la liquidez sube del 1,16 a 1,24, la solvencia sube de 0,89 a 1,03. Esto porque la cadena de pago no se cumple todavía y la deuda se disminuye. El valor del libro es 98,28, la cotización es 71, la capitalización, acá hay una cosa, ¿no? O sea, esto es toda la capitalización multiplicada por la cotización es 6.275,3 millones. Se podría haber multiplicado solo lo del mercado secundario y sería 2.600 y pico millones. Y la ganancia por acción que acumula, el efecto del derecho de cobro y todo eso, es de 1, el no pago del derecho de cobro es del 1,12. Pero bueno, es todo. Gracias.